La mansión de los Mendoza se erguía imponente en el corazón de Polanco, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México. Con sus 3 pisos de mármol italiano y ventanas que reflejaban el sol mexicano como espejos dorados, la residencia era un monumento al éxito de Ricardo Mendoza, o a su obsesión por él. Mientras Ricardo subía aquellos escalones de granito, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, algo dentro de él ya presentía que aquella tarde sería diferente. A veces, son en los momentos más inesperados que el destino elige presentarnos las lecciones más preciosas de la vida. Si esta historia ya tocó tu corazón desde el principio, si tú también crees que nunca es tarde para recomenzar y que el amor puede transformar hasta las almas más endurecidas, deja tu apoyo con un like. Es un gesto simple que ayuda a esta historia a alcanzar otros corazones que la necesitan. Y si tú, así como Ricardo está a punto de descubrir, crees en el poder de las segundas oportunidades, suscríbete al canal. Aquí cada historia es un abrazo para el alma, una compañía para aquellos momentos en que necesitamos recordar que la vida siempre guarda sorpresas, incluso después de los 40, de los 50, de los 60 años. Vuelve ahora a la mansión de los Mendoza, donde un secreto está a punto de cambiar todo. Aquella tarde de octubre, cuando las jacarandas aún pintaban las calles de lila, Ricardo volvió a casa más temprano de lo habitual. La reunión con los inversores japoneses había sido cancelada en el último minuto, y por primera vez en meses se encontró con una tarde libre. No es que supiera qué hacer con ella. El Bentley negro se deslizó silenciosamente por el portón automático. Ricardo despidió al conductor con un gesto impaciente. Javier conocía bien aquella señal. En los últimos 15 años, sirviendo a la familia Mendoza, había aprendido a leer los humores del patrón como un meteorólogo lee las nubes de tormenta. «Buenas tardes, don Ricardo», saludó el jardinero, quitándose el sombrero de paja desgastado. El hombre cuidaba los jardines desde hacía 2 décadas, pero Ricardo apenas sabía su nombre. Solo asintió con la cabeza, ya escribiendo furiosamente en el celular mientras subía los escalones de granito. La casa estaba extrañamente silenciosa. Carmen, la gobernanta jefe, debería estar supervisando la limpieza del piso superior. Los otros empleados, eran 7 en total, tenían sus rutinas meticulosamente planificadas. Ricardo pagaba bien, muy por encima del promedio, pero exigía perfección absoluta. Ningún cuadro torcido, ninguna mancha en el cristal, ningún hilo de polvo osaba existir en sus dominios. Fue entonces cuando oyó una risa, infantil, cristalina, viniendo del fondo de la casa. Ricardo frunció el ceño. No había niños en su casa. No había. Sus pasos resonaron por el pasillo de mármol mientras seguía el sonido. La risa vino nuevamente, acompañada ahora por una voz femenina suave, cantando una vieja canción mexicana. Las mañanitas que cantaba el rey David. Era doña Elena, la limpiadora. 60 y tantos años, cabello canoso siempre recogido en un moño apretado, manos callosas de una vida de trabajo duro. Trabajaba en la mansión desde hacía 3 años, siempre puntual, siempre invisible, exactamente como Ricardo prefería a sus empleados. Pero ahora, a través de la puerta entreabierta de la despensa, la veía sentada en el suelo, completamente ajena a su presencia. Y no estaba sola. Un niño de aproximadamente 8 años estaba sentado frente a ella, jugando con bloques de madera coloridos. Sus ojos almendrados brillaban de concentración mientras apilaba las piezas con cuidado meticuloso. Ricardo reconoció inmediatamente los rasgos característicos del síndrome de Down en el rostro redondo y dulce del niño. «Muy bien, Miguelito», Elena susurraba, ayudándolo a equilibrar un bloque rojo sobre la torre tambaleante. «Cada vez lo haces mejor». El niño, Miguel, aplaudió cuando la torre quedó en pie, su risa llenando el pequeño espacio como luz de sol. Elena lo abrazó, y en aquel gesto simple, Ricardo vio algo que no presenciaba desde hacía décadas: amor puro, desinteresado, protector. La rabia subió por su espina como mercurio en un termómetro. ¿Cómo se atrevía? Traer a un niño extraño a su casa,
Usar su tiempo, tiempo que él pagaba, para cuidar de alguien que no tenía nada que ver con sus obligaciones, y peor, hacerlo a escondidas, como una criminal. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz cortó el aire como una navaja. Elena se levantó de un salto, el rostro perdiendo todo el color. Miguel, asustado por el tono agresivo, se encogió detrás de ella, agarrando su falda desgastada. Don Ricardo, el señor llegó temprano. Eso no es una respuesta, Elena. Entró en la despensa, su presencia llenando el espacio pequeño como una tormenta. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Trayendo a este niño a mi casa. Elena abrazó a Miguel protectoramente. El niño comenzó a hacer pequeños sonidos de angustia, balanceándose levemente, un comportamiento autocalma que Ricardo vagamente reconoció. Por favor, don Ricardo, déjeme explicar. ¿Explicar? Río, pero no había humor en el sonido. ¿Usas mi propiedad como una guardería clandestina y quieres explicar? Estás despedida. Toma tus cosas y vete. Ahora. No. La vehemencia en su voz lo sorprendió. Elena nunca había levantado la voz, nunca había siquiera mirado directamente a sus ojos, pero ahora estaba de pie entre él y el niño como una leona protegiendo a su cachorro. El señor no entiende. Miguel, él necesita estar aquí. Es cuestión de vida o muerte. Ricardo cruzó los brazos. Vida o muerte. Por favor, ahórrame el melodrama. Si el niño necesita cuidados especiales, existen instituciones. Las instituciones quieren llevárselo. Las palabras salieron como un sollozo. Dicen que soy muy vieja, que no tengo condiciones financieras, que un niño como Miguel necesita cuidados especiales que yo no puedo proporcionar. Pero ellos no entienden. Ellos no saben. ¿No saben qué? Elena miró a Miguel, que ahora estaba sentado en el rincón, abrazando sus rodillas, murmurando palabras incomprensibles. Lágrimas silenciosas descendían por el rostro arrugado de la mujer. Que es mi nieto, y que si se lo llevan, si lo ponen en ese lugar horrible que el gobierno llama hogar, va a morir por dentro, don Ricardo, así como murió su madre. A pesar de sí mismo, Ricardo sintió su curiosidad despertar. ¿Su hija? Sofía. El nombre salió como una plegaria. Ella también tenía necesidades especiales, no como Miguel, pero diferente. Cuando tenía 16 años, quedó embarazada. El padre. Elena hizo una pausa, escogiendo las palabras con cuidado. El padre era alguien importante, alguien que no podía tener su nombre asociado a un escándalo. Ricardo sintió un hormigueo incómodo en la nuca. Continúe. Él pagó para que Sofía fuera internada. Dijo que era por su bien, que recibirían los mejores cuidados. Yo era joven, ignorante, creí, pero en aquel lugar... Elena se estremeció. Murió 2 años después. Negligencia, maltratos, medicación excesiva, pero Miguel sobrevivió. Nació prematuro, con complicaciones, pero sobrevivió. ¿Y el padre? Desapareció. Dejó claro que si alguna vez intentaba buscarlo, si le contaba a alguien... Elena levantó la barbilla, desafiante a pesar del miedo. Pero ya no me importan las amenazas, solo me importa Miguel. Ricardo observó al niño, que había vuelto a jugar con los bloques, aparentemente calmado por la proximidad de la abuela. Había algo familiar en aquel rostro redondo, algo que no conseguía identificar. ¿Cuál era el nombre completo de su hija? Sofía Elena Herrera, señor. El nombre golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Herrera. Conocía ese apellido. Lo conocía muy bien. Memorias enterradas hacía 20 años comenzaron a emerger como burbujas en una superficie de agua. Sofía Herrera, repitió lentamente. ¿Ella trabajó en la empresa de mi padre? Elena asintió, los ojos muy abiertos. ¿Cómo el señor? ¿Como secretaria temporal en el verano de 2016? Otro asentimiento, esta vez acompañado de un temblor visible. Ricardo retrocedió un paso, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. No, no podía ser. Su padre, don Alberto Mendoza, pilar de la sociedad mexicana, filántropo respetado, hombre de familia ejemplar,
Dios mío, murmuró, pasando la mano por el rostro. Miguel. Miguel es su sobrino, don Ricardo. Elena dijo suavemente. Miguel es su sobrino. El silencio que siguió fue denso como el smog que a veces cubría la Ciudad de México. Ricardo miró al niño. Realmente miró esta vez. Los ojos oscuros, la forma de la nariz, incluso la manera como inclinaba la cabeza cuando estaba concentrado. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Mi padre lo sabía? Sí. La palabra salió como un suspiro. Él lo sabía, e hizo cuestión de que nadie más lo supiera. Ricardo sintió las piernas flaquear. Se apoyó en la pared, tratando de procesar la información. Su padre, muerto hacía 5 años de un ataque cardíaco fulminante, se había llevado ese secreto a la tumba. Pero no solo el secreto. Había abandonado a un niño, su propia sangre, a su propia suerte. ¿Por qué aquí?, preguntó finalmente. ¿Por qué arriesgarte a traerlo a mi casa? Elena bajó los ojos. Porque durante el día, mientras trabajo, no tengo dónde dejarlo. La vecina que lo cuidaba se mudó. Las guarderías públicas no lo aceptan sin documentación adecuada y las privadas... Hizo un gesto impotente. Cuestan más de lo que gano en 3 meses. Pensé que si era cuidadosa, si lo mantenía callado y escondido... ¿Cuánto tiempo? 6 meses, señor. 6 meses. Durante 6 meses, Elena había escondido al niño en su propia casa, bajo su nariz. La audacia debería enfurecerlo, pero todo lo que Ricardo sentía era un vacío extraño, como si alguien hubiera arrancado algo de dentro de él. Miguel se levantó tambaleándose, sosteniendo un bloque azul. Con pasos inciertos pero determinados, caminó hasta Ricardo y extendió el juguete hacia él. «Para ti», dijo el niño, las palabras arrastradas pero claras. «Azul bonito». Ricardo miró el bloque en su mano, luego el rostro esperanzado de Miguel. El niño sonrió. Una sonrisa pura, sin malicia, sin agenda, sin expectativas más allá de compartir algo que le parecía bonito. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había ofrecido algo sin querer nada a cambio? «Miguel, ven acá». Elena llamó nerviosamente, pero Ricardo levantó la mano. No. Se agachó quedando a la altura del niño. «Gracias, Miguel. Es realmente muy bonito». El niño aplaudió feliz y volvió a sus bloques. Ricardo lo observó por un momento antes de levantarse. «¿Cuánto quieren los servicios sociales para considerarte apta?» Elena parpadeó confundida. «¿Señor?» «Dinero, Elena. ¿Cuánto dinero necesitarías para probar que tienes condiciones financieras para cuidarlo?» «Yo, no sé, tal vez unos 50,000 pesos, pero también está la cuestión de la vivienda adecuada, educación especial, terapias». Ricardo sacó el celular del bolsillo. «López, soy yo. Necesito que prepares una transferencia de 200,000 pesos. Sí, ahora... No es para la empresa». Miró a Elena, que lo miraba boquiabierta. «Y López, agenda una reunión con nuestros abogados de familia para mañana. Tenemos una situación de custodia que resolver». Colgó y guardó el teléfono. Elena tenía lágrimas corriendo por el rostro. «Don Ricardo, no puedo aceptar». «No es caridad», la interrumpió. «Es justicia. Mi padre causó esto. Lo mínimo que puedo hacer es repararlo». Hizo una pausa, incómodo con la demostración de emoción. «Además, seguirás trabajando aquí, con aumento de salario. Y Miguel...» miró al niño. «Miguel ya no necesita esconderse». «Pero, señor, ¿qué dirá la gente? Su reputación...» Ricardo rió amargamente. «¿Mi reputación? Pasé 40 años construyendo una reputación de hombre implacable, sin corazón, que valora el éxito por encima de todo. Tal vez sea hora de construir algo diferente». Elena se acercó vacilante. «¿Por qué? ¿Por qué hace esto?» Ricardo observó a Miguel apilar sus bloques nuevamente, la lengua afuera en concentración. «Porque tal vez esté cansado de vivir en una casa perfecta y vacía. Porque tal vez mi padre me enseñó sin querer exactamente el tipo de hombre que no quiero ser». «¿Y qué tipo de hombre quiere ser el señor?» Era una buena pregunta. Ricardo no tenía respuesta aún,
pero mirando a Miguel, que ahora tarareaba la misma canción que Elena estaba cantando antes, pensó que tal vez, solo tal vez, podría empezar siendo el tipo de hombre que protege a los vulnerables en lugar de ignorarlos. «Vamos a descubrirlo», dijo finalmente, «pero primero vamos a sacar a Miguel de las sombras. Se acabó el esconderse. Si va a estar en esta casa, va a estar como familia». Elena sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. «El señor no sabe lo que esto significa». «No», Ricardo admitió, «pero estoy empezando a entender lo que significa vivir en una casa sin significado alguno». El sol de la tarde entraba por la pequeña ventana de la despensa, iluminando los bloques coloridos de Miguel y transformándolos en pequeños vitrales. Por un momento, la despensa no parecía más un escondite, sino un santuario, un lugar donde verdades difíciles venían a la luz y donde, tal vez, la redención fuera posible. Carmen, la gobernanta, apareció en la puerta, los ojos muy abiertos de sorpresa al ver la escena. «Don Ricardo, ¿está todo bien?» «Sí, Carmen. De hecho, necesito que prepares el cuarto de huéspedes del segundo piso». «¿Tendremos visitas, señor?» Ricardo miró a Miguel, que ahora se estaba quedando dormido en el regazo de Elena, agotado por las emociones del día. «No exactamente visitas, familia. Prepara el cuarto para un niño y Carmen...» Hizo una pausa. «Asegúrate de que sea un cuarto alegre, con muchos colores». Carmen asintió, aún confundida, pero demasiado profesional para cuestionar. Cuando salió, Ricardo se volvió hacia Elena. «Mañana comenzamos el proceso legal, pero hoy...» Vaciló. Luego extendió la mano para ayudarla a levantarse. «Hoy, ¿por qué no llevas a Miguel a conocer la casa propiamente? Después de todo, si va a vivir aquí...» «¿Vivir aquí?» Elena casi se ahogó. «No pensaste que iba a dejar a mi sobrino viviendo en una zona peligrosa, ¿verdad? Ustedes dos se van a mudar aquí. Hay suficientes cuartos de empleados, podemos adaptarlos. Pero la gente va a hablar. ¿Qué hablen?» Ricardo se sorprendió de su propia vehemencia. «Pasé toda mi vida preocupándome por lo que la gente piensa. Tal vez sea hora de preocuparme por lo que es correcto». Mientras Elena llevaba a Miguel dormido fuera de la despensa, Ricardo se quedó solo en el pequeño espacio. Los bloques coloridos aún estaban esparcidos en el suelo, formando patrones aleatorios que, de alguna manera, parecían más honestos que toda la decoración calculada de su mansión. Tomó el bloque azul que Miguel le había dado. Era solo un pedazo de madera pintada, pero pesaba en su mano como un ancla, o tal vez como una llave para una vida que ni siquiera sabía que estaba cerrada. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era el mismo atardecer de siempre, pero Ricardo lo veía diferente ahora. Ya no como el fin de otro día productivo, sino como el comienzo de algo nuevo, algo aterrador, algo necesario. La mañana siguiente llegó con una tormenta atípica para octubre. La lluvia castigaba las ventanas de la mansión Mendoza como dedos impacientes, y el cielo gris reflejaba perfectamente el torbellino interno de Ricardo. No había dormido. Pasó la noche en su despacho, rodeado de cajas de documentos antiguos que había ordenado traer del almacén de la empresa. En algún lugar de aquellos papeles amarillentos estaba la verdad sobre Sofía Herrera. «¿Don Ricardo?» Carmen tocó suavemente la puerta. El abogado llegó, está esperando en la sala de reuniones. Licenciado Raúl Martínez era el tipo de abogado que las familias ricas mantenían por generaciones, discreto, eficiente y con la habilidad de hacer desaparecer problemas. Había servido al padre de Ricardo durante 30 años y ahora servía al hijo. Pero esta vez Ricardo no quería hacer desaparecer nada. Quería traer todo a la luz. «Raúl», saludó, entrando en la sala donde el abogado ya había esparcido diversos documentos sobre la mesa de caoba. «Ricardo». El hombre mayor ajustó las gafas, su rostro una máscara de profesionalismo. «Debo confesar que tu llamada de ayer me sorprendió. Asuntos de custodia no son exactamente lo que esperarías de mí». Ricardo se sirvió café. «Muchas cosas están cambiando, Raúl. ¿Puedo preguntar quién es el niño?»
Ricardo le entregó una carpeta que había preparado durante la noche. Miguel Herrera, 8 años, síndrome de Down, hijo de Sofía Herrera, fallecida. Raúl hojeó los documentos, su expresión permaneciendo neutra hasta llegar a una partida de nacimiento. La línea del padre estaba en blanco, pero había otros documentos. Registros médicos, recibos de pago del hospital privado, todos pagados por la empresa Mendoza bajo la rúbrica Servicios Diversos. Esto es, Raúl vaciló, escogiendo las palabras con cuidado. ¿Tu padre estaba involucrado? Era el padre del niño. El silencio que siguió fue pesado. Raúl se quitó las gafas, limpiándolas meticulosamente, un gesto que Ricardo reconocía como forma de ganar tiempo para pensar. ¿Estás seguro de esto? Los pagos, Raúl, todos salieron de las cuentas personales de él, enmascarados como gastos de la empresa. Tú mismo debes haber procesado algunos de ellos. El abogado tuvo la decencia de parecer incómodo. Tu padre me pedía procesar muchos pagos discretos. Nunca cuestionaba... Por supuesto que no. Ricardo no pudo mantener la amargura fuera de la voz. Nadie nunca cuestionaba a don Alberto Mendoza. ¿Qué quieres hacer? Quiero garantizar que Elena Herrera, la abuela del niño, tenga la custodia legal definitiva. Y quiero establecer un fondo fiduciario para Miguel, garantizando su educación y cuidados médicos. Raúl asintió, tomando notas. Eso puede arreglarse discretamente. No. Ricardo golpeó la mano en la mesa. Se acabó la discreción. Se acabó el esconderse. Quiero hacer esto bien transparente. Ricardo, piensa en la reputación de tu familia. ¿La reputación de mi familia? Rió sin humor. Mi padre tuvo un hijo con una empleada vulnerable, los abandonó y dejó al niño vivir en la miseria. ¿Qué reputación estamos protegiendo exactamente? Antes de que Raúl pudiera responder, oyeron voces en el pasillo. La puerta se abrió y Elena entró, sosteniendo la mano de Miguel. El niño estaba vestido con ropa limpia pero simple, sus ojos curiosos examinando la lujosa sala. Disculpe interrumpir, don Ricardo. Miguel quería verlo. Miguel soltó la mano de la abuela y caminó hasta Ricardo, extendiendo un papel doblado. Para ti, dijo con su manera característica. Dibujo. Ricardo desdobló el papel. Era un dibujo infantil de 2 figuras de palitos, una alta, una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Había algo profundamente conmovedor en la simplicidad del gesto. Somos tú y yo, Miguel explicó orgullosamente. Amigos. Raúl observaba la escena con asombro mal disimulado. En todos los años representando a la familia Mendoza, nunca había visto a Ricardo demostrar ternura. Pero ahora, el empresario implacable estaba agachado, conversando seriamente con un niño con necesidades especiales sobre los colores del arco iris en el dibujo. Miguel, Elena llamó suavemente. Vamos a dejar a don Ricardo trabajar. No, espera. Ricardo se levantó. Raúl, esta es doña Elena Herrera y su nieto Miguel. Elena, el licenciado Martínez nos va a ayudar con la situación legal. Raúl se levantó extendiendo la mano a Elena. Señora. Elena apretó su mano tímidamente, claramente incómoda en el ambiente formal. Señor, no tengo dinero para pagar abogado. Todos los costos serán cubiertos por mí, Ricardo aclaró. Raúl, explícale el proceso. Mientras el abogado detallaba los procedimientos legales, Ricardo observaba a Miguel explorar la sala. El niño estaba fascinado por un pisapapeles de cristal en la mesa, girándolo para ver la luz descomponerse en pequeños arcoíris. Había una pureza en su fascinación que Ricardo envidiaba. Don Ricardo, Carmen apareció en la puerta nuevamente. Hay una mujer en el portón, dice ser de servicios sociales. Elena palideció. Ellos lo encontraron. Van a llevárselo. Nadie va a llevarse a nadie, Ricardo dijo firmemente. Raúl, ven conmigo. Elena, lleva a Miguel a la biblioteca. Carmen les mostrará el camino. La mujer de servicios sociales era exactamente lo que Ricardo esperaba. Gafas severas, cartera de cuero gastada y una expresión que sugería haber visto demasiado y creído muy poco. Se presentó como licenciada Patricia Domínguez. Señor Mendoza, recibimos una denuncia anónima sobre un niño,
siendo mantenido irregularmente en su residencia. Denuncia anónima. Ricardo mantuvo la voz neutra, pero su mente ya estaba corriendo. ¿Quién sabría? Sí. Alegaciones de que una empleada suya está escondiendo a un niño con necesidades especiales, sin la custodia legal apropiada. El niño en cuestión es mi sobrino, Ricardo dijo calmadamente, observando la sorpresa cruzar el rostro de la mujer. Miguel Herrera Mendoza. Y sí, está aquí, bajo mis cuidados y los de su abuela. ¿Su sobrino? No hay registro de... Mi abogado está preparando toda la documentación necesaria ahora mismo. ¿Raúl? El abogado dio un paso adelante, todo profesionalismo. Licenciada Domínguez, estamos en el proceso de formalizar la situación. La familia Mendoza está comprometida en garantizar el bienestar del niño. Patricia entrecerró los ojos. Necesito ver al niño y hablar con la supuesta abuela. Por supuesto. Por aquí. Ricardo los condujo hasta la biblioteca, donde Elena estaba leyendo para Miguel. El niño estaba acurrucado a su lado en el sofá de cuero, los ojos pesados de sueño. Era una escena doméstica tan normal que Ricardo sintió algo apretarse en su pecho. Miguel, Patricia se acercó gentilmente. Hola, cariño. Soy Patricia. Miguel escondió el rostro en el brazo de Elena, tímido. La mujer de servicios sociales hizo varias preguntas sobre la rutina del niño, sus cuidados médicos, su educación. Elena respondía con voz temblorosa pero honesta. Está bien cuidado, Patricia finalmente admitió. Pero la situación legal será resuelta inmediatamente, Raúl intervino. Puedo garantizar que tendremos toda la documentación necesaria para el final de la semana. Patricia asintió lentamente. Voy a dar una semana, pero quiero visitas regulares, y el niño necesita estar matriculado en una escuela apropiada. Ya estoy investigando las mejores opciones, Ricardo dijo. El Instituto Pedagógico Especializado en Polanco tiene un excelente programa. La mujer pareció impresionada a pesar de sí misma. Es una de las mejores escuelas para niños con necesidades especiales en México. También es extremadamente cara. El costo no es una preocupación. Patricia lo estudió por un largo momento. ¿Puedo hablar con el señor en privado? Salieron al balcón. La lluvia había parado, dejando el aire limpio y fresco. La ciudad se extendía ante ellos, un mar de concreto y esperanzas. ¿Por qué ahora?, preguntó sin rodeos. ¿Por qué de repente el interés en un niño que, por lo que entendí, ni siquiera sabías que existía? Ricardo consideró mentir, dar una respuesta educada y vacía. Pero estaba cansado de mentiras, porque descubrí que mi padre era un cobarde, y me di cuenta de que estaba siguiendo sus pasos. ¿Y la abuela, Elena? Es una buena mujer, mejor de lo que cualquier Mendoza jamás fue. Protegió a Miguel cuando nadie más lo hizo. Patricia asintió pensativa. Sabes, en 20 años haciendo este trabajo, raramente veo familias ricas preocuparse por niños como Miguel. Generalmente quieren esconderlos, institucionalizarlos. Ya hubo demasiado escondite en esta familia. La denuncia, Patricia vaciló, vino de alguien que parecía saber muchos detalles, alguien cercano. Ricardo pensó inmediatamente en Carmen, pero descartó. La gobernanta era leal. Entonces, ¿quién? Gracias por la información. Señor Mendoza, Patricia dijo al partir. Niños como Miguel necesitan estabilidad, rutina, amor incondicional. No es fácil. Nada que vale la pena es fácil. Cuando se fue, Ricardo volvió a la biblioteca. Miguel se había quedado dormido, la cabeza en el regazo de Elena. La mujer mayor acariciaba gentilmente el cabello del nieto, tarareando bajito. ¿Ella va a volver?, Elena preguntó sin levantar la vista. Sí, pero no para llevárselo, para garantizar que lo estamos cuidando bien. ¿Y lo estamos? Ricardo se sentó en la butaca frente a ellos. Tú lo estás. Tú siempre lo has estado. Yo estoy aprendiendo. Don Ricardo, Elena vaciló. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. Su padre. Él sabía cómo murió Sofía. La pregunta lo tomó desprevenido. Yo no sé. ¿Por qué? Porque a veces, tarde en la noche, me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si él hubiera sabido, si hubiera visto lo que ese lugar le hizo a ella. Ricardo recordó a su padre,
Autoritario, orgulloso, siempre en control. Conociendo a mi padre probablemente lo sabía, y eligió no importarle. Eso es muy triste. Sí, lo es. Se quedaron en silencio, observando a Miguel dormir. El niño murmuraba en sus sueños, una pequeña sonrisa en los labios. ¿Con qué soñaba? Ricardo se preguntó. ¿Qué mundo existía detrás de aquellos ojos almendrados? Elena, dijo de repente, cuéntame sobre Sofía. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Era luz, don Ricardo, pura luz. Sí, tenía dificultades de aprendizaje, pero su corazón... Elena tocó su propio pecho. Su corazón era más grande que este mundo. Como ella y mi padre... Quedó deslumbrada. Él era don Alberto Mendoza, guapo, poderoso, encantador cuando quería. Para una chica simple como Sofía, debe haberle parecido un príncipe de cuentos de hadas. No entendió que algunos príncipes son dragones disfrazados. La analogía era demasiado acertada. Ricardo siempre había sabido que su padre era un depredador en el mundo de los negocios, pero nunca había considerado que esa naturaleza se extendía a otras áreas. Cuando descubrió que estaba embarazada, quedó tan feliz. Elena continuó. Pensaba que él quedaría feliz también, que formarían una familia, pero él no lo estuvo. Se puso furioso. Dijo que ella había arruinado todo, que era una manipuladora, que lo había hecho a propósito. Como si una chica con la mente de una niña de 12 años pudiera manipular a alguien. Ricardo sintió bilis subir en su garganta. Y entonces la internó. Para su bien, dijo. Para el bien del bebé. Yo era empleada doméstica en esa época, don Ricardo. No tenía educación, no tenía recursos, le creí. Hiciste lo que pensaste que era mejor. No. Elena negó con la cabeza. Hice lo que fue más fácil. Dejé que se llevaran a mi niña porque era más fácil que luchar. Y por eso la perdí para siempre. Pero salvaste a Miguel. Miguel se salvó a sí mismo. Nació luchando 2 meses antes de tiempo. Los médicos dijeron que no sobreviviría la primera noche, pero sobrevivió. Y continuó sobreviviendo incluso cuando Sofía se detuvo, incapaz de continuar. Ricardo extendió la mano, cubriendo la mano arrugada de Elena con la suya. Era un gesto extraño para él, el toque humano, el consuelo, pero parecía correcto. Ella estaría orgullosa, dijo, de cómo lo cuidaste. A veces cuando lo miro, la veo a ella. La misma sonrisa, la misma bondad, es como si hubiera dejado la mejor parte de sí misma atrás. Miguel se movió en su sueño, abriendo los ojos lentamente. Al ver a Ricardo, sonrió somnoliento. «¿Tío?», dijo, la palabra arrastrada pero clara. Ricardo se congeló. «Tío». El niño lo había llamado tío. «Sí, Miguel», logró decir la voz ronca. «Soy tu tío». «Tío rico». Miguel rió de su propio juego de palabras. «Rico, rico». Elena también rió, el sonido rompiendo la tensión. Siempre fue inteligente con las palabras, a pesar de todo. «Tío rico», Ricardo repitió probando las palabras. «Creo que me gusta eso». El resto del día pasó en una niebla de preparativos. Ricardo canceló todas sus reuniones, enfocándose, en cambio, en transformar uno de los cuartos en un espacio apropiado para Miguel. Carmen y los otros empleados fueron informados de la situación. La mayoría pareció aliviada de finalmente entender la presencia misteriosa que ocasionalmente habían notado. Al anochecer, Ricardo estaba agotado pero extrañamente energizado. Estaba en su despacho revisando opciones de escuelas cuando oyó una conmoción en el piso de abajo. ¿Dónde está él? Una voz femenina estridente resonó por los pasillos. ¿Dónde está mi hermano? Ricardo bajó las escaleras rápidamente. En el vestíbulo de entrada estaba su hermana, Cristina Mendoza de Castillo, impecablemente vestida como siempre, pero con una expresión de furia que conocía bien. «Cristina, no me vengas con Cristina». Marchó hasta él, los tacones de aguja chasqueando en el mármol. «¿Es verdad? Papá tuvo un bastardo y lo estás refugiando aquí. Cuida tus palabras». «¿Palabras?», rió histéricamente. «¿Estás preocupado por las palabras? Ricardo, ¿tienes idea de lo que esto va a hacer con nuestra reputación? ¿Con nuestros negocios? La gente ya está hablando.
Que hablen. Cristina lo miró como si hubiera perdido la cordura. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi hermano? Tu hermano finalmente despertó. Miguel es nuestro sobrino, Cristina, nuestra sangre. No es nada nuestro, es un error, un escándalo ambulante. Es un niño. La voz de Ricardo era peligrosamente baja. Un niño inocente que no pidió nacer. Un niño retrasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo dio un paso hacia la hermana y ella instintivamente retrocedió. Si usas esa palabra nuevamente en esta casa, nunca más serás bienvenida aquí. ¿Estás eligiendo a ese bastardo en vez de tu propia hermana? Estoy eligiendo la decencia en vez de la crueldad, algo que nuestro padre nunca hizo. Cristina se enderezó, ajustando su bolso Hermès. Cuando vuelvas en ti y te des cuenta del error que estás cometiendo, no vengas llorando conmigo. No pretendo hacerlo. Salió cerrando la puerta con tanta fuerza que los cristales de la araña tintinearon. Ricardo se quedó parado en el vestíbulo vacío, el eco de la confrontación aún vibrando en el aire. Se va a calmar, Raúl dijo, emergiendo de las sombras donde había presenciado todo. Eventualmente. No me importa si se calma o no. Ricardo, el abogado vaciló. Ella no está completamente equivocada. Habrá consecuencias, sociales, empresariales. Siempre hay consecuencias, Raúl. La cuestión es si podemos vivir con ellas. Ricardo miró hacia las escaleras, donde sabía que Elena y Miguel probablemente estaban escondidos, escuchando. Y yo puedo vivir con estas. 3 semanas habían pasado desde la tempestuosa visita de Cristina, y la mansión Mendoza se había transformado de maneras que Ricardo nunca podría haber imaginado. Los pasillos antes silenciosos ahora resonaban con la risa de Miguel, y las paredes inmaculadas exhibían sus dibujos coloridos, sujetos con cinta adhesiva, porque Elena no osaba usar clavos. Era una mañana de sábado, cuando Ricardo bajó para el desayuno y encontró una escena que lo hizo detenerse en la puerta. Miguel estaba sentado a la mesa de la cocina, no en el comedor formal, sino en la cocina misma, con masa de panqueques en la cara y en las manos, ayudando a Elena a preparar el desayuno. Carmen estaba a su lado, riendo de algo que el niño había dicho. «Tío Rico», Miguel exclamó al verlo levantando las manos sucias de masa. «Panqueques, ya veo», Ricardo respondió, notando que había masa hasta en el techo. Panqueques voladores, por lo visto. «Fue sin querer», Elena se apresuró a explicar, tratando de limpiar el rostro de Miguel con un paño. Se emocionó con la batidora. «Está todo bien». Ricardo se sorprendió a sí mismo diciendo. Hacía un mes, una sola gota fuera de lugar lo habría irritado. Ahora, ¿puedo ayudar? Los tres lo miraron como si hubiera sugerido volar a la luna. Ricardo Mendoza, el hombre que no sabía ni dónde estaban los platos en su propia cocina, ¿queriendo cocinar? «Por favor», Miguel pidió, extendiendo el bol de masa. «Tú mezclas, yo vierto». Y así, el poderoso empresario se encontró con un delantal, Carmen insistió, mezclando masa de panqueques mientras un niño de 8 años con síndrome de Down dirigía la operación con la seriedad de un chef Michelin. «Más rápido, tío Rico. Así no queda esponjoso». «Miguel es el experto en panqueques», Elena explicó con orgullo. «Aprendió viendo programas de cocina». «Cuando sea grande voy a tener restaurante», Miguel anunció. «Restaurante de Miguel. Puedes comer allí, tío Rico. Gratis. Será un honor». Mientras comían los panqueques, sorprendentemente buenos a pesar de la apariencia irregular, Ricardo observaba la interacción entre Elena y Miguel. Había una sintonía entre ellos, una comunicación que iba más allá de las palabras. Elena anticipaba las necesidades del nieto incluso antes de que él las expresara, y Miguel, claramente, la adoraba. «Don Ricardo», Carmen dijo vacilante, «¿puedo decir algo?» «Claro. Estos últimos días, la casa está diferente, más viva». Era verdad. La mansión, que antes parecía un mausoleo lujoso, ahora pulsaba con vida. Los empleados sonreían más, conversaban entre sí, incluso tarareaban mientras trabajaban. Miguel había roto no solo el silencio, sino el hielo que cubría todo.
El teléfono de Ricardo sonó. Era su asistente, López. Señor, tenemos un problema. La reunión con los inversores chinos es sábado, López. Sí, señor, pero insisten en reunirse hoy. Dijeron que es urgente. Ricardo miró a Miguel, que estaba tratando de hacer una cara graciosa con 2 panqueques en los ojos. Hacía un mes no habría habido vacilación. Negocios siempre en primer lugar. Pero ahora, reagenda para el lunes. Señor, lunes, López, hoy es día de panqueques. Colgó el teléfono y encontró a todos mirándolo nuevamente. Día de panqueques, Miguel repitió solemnemente, luego explotó en risas. Después del desayuno, Ricardo llevó a Miguel al jardín. El jardinero don José había creado un pequeño huerto especial para el niño, donde podía plantar lo que quisiera. Actualmente estaba lleno de girasoles, la flor favorita de Miguel. «Mira, tío Rico», Miguel señaló un capullo que comenzaba a abrirse. «Bebé Flor. Es hermosa, como mamá». La voz de Miguel se suavizó. Abuela dijo que mamá le gustaban las flores. Era la primera vez que el niño mencionaba a la madre. Ricardo se agachó a su lado. «Tu abuela tiene razón. Tu mamá amaba las flores. ¿Conociste a ella?» Ricardo vaciló. ¿Cómo explicar la compleja y triste verdad a un niño? «Yo la vi algunas veces. Era muy especial. ¿Por qué se fue al cielo?» A veces las personas especiales van al cielo demasiado pronto. Miguel pensó sobre esto. Luego tomó la mano de Ricardo. «Tú no vas al cielo pronto, ¿verdad?» «No, si puedo evitarlo». «¿Prometes?» «Prometo intentarlo muy fuerte». Miguel pareció satisfecho con eso y volvió a cuidar de sus flores. Ricardo lo observaba, maravillado con la resiliencia del niño. A pesar de todo, la pérdida de la madre, las limitaciones de su condición, la pobreza que había enfrentado, Miguel irradiaba alegría. «Señor Mendoza». Ricardo se giró para encontrar a Patricia Domínguez, la asistente social, en el portón del jardín. No estaba sola. Había un hombre con ella, alto y delgado, con una mirada calculista que Ricardo reconocía bien. Era la mirada de alguien buscando una oportunidad. «Licenciada Domínguez, no la esperaba hoy». «Disculpe la visita sin aviso. Este es el señor Héctor Ruiz. Él tiene interés en el caso de Miguel». «¿Interés?» Ricardo se levantó, posicionándose protectoramente cerca de Miguel. Héctor dio un paso adelante, sonrisa oleosa en el rostro. «Señor Mendoza, un placer. Soy el tío de Miguel, hermano de Sofía». Elena apareció como si hubiera sido invocada, el rostro pálido. «Héctor». «Hola, mamá. ¿Cuánto tiempo?» «No eres bienvenido aquí», Elena dijo, la voz temblorosa pero firme. Ahora, mamá. Vine a ver a mi sobrino. Tengo ese derecho». Ricardo estudió al hombre. Había algo equivocado en él, algo que hacía sonar alarmas en sus instintos de negocios. «¿Por qué ahora?» «¿Dónde estuviste los últimos 8 años?» «Trabajando en el norte», Héctor respondió vagamente. «Pero cuando supe que mi sobrino estaba viviendo con Ricardo Mendoza, bueno, la familia es familia, ¿no?» El énfasis en el nombre de Ricardo dejó clara la intención. Chantaje, o al menos la amenaza de ello. «Miguel», Elena llamó. «Ve adentro con Carmen». «Pero, abuela». «Ahora, mi amor». Carmen apareció y llevó al niño, que miraba curiosamente al extraño. Cuando estaban solos, Elena se volvió hacia el hijo. «¿Qué quieres, Héctor?» «Quiero lo que es mejor para Miguel, por supuesto». «Mentiroso», escupió la palabra. «Nunca te importó él. Nunca visitaste a Sofía cuando estaba viva. Nunca». «Las situaciones cambian, mamá. Tal vez yo haya cambiado». Ricardo dio un paso adelante. «¿Cuánto?» Héctor fingió sorpresa. «¿Perdón? ¿Cuánto quieres para desaparecer?» «Señor Mendoza», Patricia protestó, «no puede simplemente...» «Puedo y lo haré». «Señor Ruiz, usted no tiene ningún interés real en Miguel. Ambos lo sabemos. Así que saltemos la charada». «¿Cuánto?» Héctor sonrió, mostrando dientes amarillentos. 100,000 pesos. Para empezar. ¿Para empezar? Bueno, criar a un niño es caro, especialmente un niño especial,
Creo que una mensualidad sería apropiada. Desgraciado, Elena susurró. ¿Venderías a tu propio sobrino? Solo estoy pensando en su futuro, mamá. Con el apoyo financiero adecuado puedo proporcionar un hogar estable. Ni siquiera tienes dónde vivir. Elena explotó. Estás viviendo de favor, bebiendo todo el día. Las situaciones pueden cambiar, Héctor repitió. Pero sus ojos estaban fijos en Ricardo. O puedo ir a los periódicos, contar cómo el hijo del gran Alberto Mendoza abandonó a un niño especial, cómo la familia Mendoza escondió a un heredero. Señor Ruiz, Patricia intervino claramente incómoda. Esto no es apropiado. Solo estoy explorando opciones, licenciada. Ricardo sintió la rabia familiar subir, pero también algo nuevo, una claridad fría. Conocía hombres como Héctor, había negociado con cientos de ellos, y sabía exactamente cómo tratar con ellos. Raúl llamó. El abogado, que había estado observando desde la casa, se acercó. El señor Ruiz aquí me está amenazando con exposición pública a menos que pague. Eso se configura como extorsión, ¿correcto? Absolutamente, señor. Héctor palideció. No estoy amenazando nada. Además, Ricardo continuó como si él no hubiera hablado. Tengo aquí registros interesantes. Parece que el señor Ruiz tiene algunas pendencias con la justicia. 3 órdenes de prisión por pensión impaga, una por agresión, otra por estafa. ¿Cómo tú? Soy Ricardo Mendoza, dijo simplemente. Sé todo lo que necesito saber sobre cualquiera que se acerque a mi familia. Y Miguel es mi familia ahora. Él no es tu hijo. No, es mi sobrino. Y está bajo mi protección. Si te acercas a él nuevamente, si intentas contactarlo, si siquiera piensas en usarlo para ganancia propia, te voy a destruir. Ricardo dijo esto calmadamente, como si discutiera el clima. No es una amenaza, es una promesa. Licenciada Domínguez, Héctor se giró hacia la asistente social. ¿Oyó eso? Me está amenazando. Patricia ajustó las gafas. Oí a un tío preocupado protegiendo a un niño vulnerable de un pariente con historial criminal que admitió querer dinero. Mi informe va a reflejar eso. Héctor miró de uno a otro, percibiendo que había perdido. Esto no terminó. Sí, terminó, Elena dijo. Hiciste tu elección hace años, Héctor. Elegiste el alcohol y el juego en vez de la familia. No vas a usar a Miguel ahora. Te vas a arrepentir de esto, mamá. El único arrepentimiento que tengo es haberte parido. Las palabras cortaron el aire. Héctor retrocedió como si hubiera sido abofeteado. Luego se giró y salió, cerrando el portón detrás de él. Patricia suspiró. Lamento esto. Él me buscó. Insistió en sus derechos como tío. Hizo lo correcto trayéndolo aquí, Ricardo dijo. Mejor enfrentar estas cosas abiertamente. Señor Mendoza, usted manejó bien la situación, pero debo advertir, si él consigue un abogado, no lo conseguirá. Ningún abogado respetable tocaría este caso, y los no respetables. Bueno, me conocen demasiado bien para arriesgarse. Patricia asintió. Voy a actualizar mi informe. Por cierto, la audiencia de custodia fue programada para la próxima semana. Estaremos listos. Cuando se fue, Elena se desplomó en el banco del jardín temblando. Ricardo se sentó a su lado. Él siempre fue así. Peor, admitió. Celoso de Sofía, incluso siendo ella especial. Decía que yo le daba más atención a ella. Cuando murió pensé que tal vez, pero no. Solo quería saber si había dejado algo. No va a lastimarlos, lo prometo. El Señor no puede protegernos de todo, don Ricardo. Puedo intentarlo. Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa tanto? Ricardo pensó en la pregunta. ¿Por qué se preocupaba? Hacía un mes no lo habría hecho. Pero algo había cambiado cuando Miguel ofreció aquel bloque azul, cuando lo llamó tío rico por primera vez, cuando dibujó aquellos 2 muñecos de palitos tomados de la mano. Porque por primera vez en 40 años siento que estoy haciendo algo correcto. Algo que importa. Don Ricardo, Ricardo, solo Ricardo, somos familia ahora.
Elena comenzó a llorar de verdad entonces, grandes sollozos que sacudían su cuerpo frágil. Ricardo, torpemente, puso un brazo alrededor de ella. No era bueno con el consuelo físico, pero estaba aprendiendo. ¿Abuela está triste? Miguel había escapado de Carmen y estaba parado frente a ellos, el rostro preocupado. Sin vacilar, subió al banco y abrazó a la abuela. No llores, abuela. Yo estoy aquí. Tío Rico está aquí. Familia. Sí, mi amor. Elena abrazó al nieto. Familia. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, pintando los girasoles de dorado, Ricardo observaba a la abuela y el nieto abrazados y sentía algo largo tiempo dormido despertar en su pecho. No era solo responsabilidad u obligación. Era algo más profundo, más primitivo. Era amor. El pensamiento lo asustaba y maravillaba en igual medida. Ricardo Mendoza, el hombre que había construido un imperio sobre la frialdad y el cálculo, estaba aprendiendo a amar. Y los profesores eran una mujer anciana y un niño especial que veía el mundo a través de lentes de pura bondad. ¿Tío Rico? Miguel extendió la mano hacia él. ¿Abrazo familia? Ricardo miró la mano pequeña extendida, luego a Elena, que sonreía a través de las lágrimas. Tomó una decisión, no con la mente, sino con algo más profundo. Se unió al abrazo. Allí, en aquel banco del jardín, entre girasoles y el cielo dorado del atardecer mexicano, tres almas rotas encontraron en el otro el pegamento para reconstruirse. No sería fácil. Habría más Héctors, más Cristinas, más desafíos, pero en aquel momento ninguna dificultad importaba. Eran familia. Y familia, Ricardo estaba aprendiendo, se protege unos a otros. La mañana de la audiencia de custodia llegó gris y húmeda. Ricardo estaba en su despacho desde las 5 de la mañana, revisando documentos con Raúl, cuando Carmen tocó la puerta. «Señor, hay alguien aquí que insiste en verlo. Dice que es urgente sobre Miguel». «Si es Héctor...» «No, señor. Es una mujer, anciana. Dijo que se llama Esperanza Villarreal». El nombre no significaba nada para Ricardo, pero algo en su intuición lo alertó. «Hazla pasar». La mujer que entró aparentaba 70 años, vestida modestamente pero con dignidad. Sus ojos, aunque cansados, eran agudos y determinados. «Señor Mendoza, gracias por recibirme». «Señora Villarreal, ¿en qué puedo ayudarla?». Respiró profundamente. «Yo era enfermera en el Instituto Psiquiátrico Santa Clara, donde Sofía Herrera murió». Ricardo sintió la sangre helarse. Raúl se enderezó en su silla. «Continúe». «Me jubilé hace 2 años, pero algo nunca me dejó en paz. La muerte de Sofía no fue como la reportaron». «¿Qué quiere decir?». Esperanza abrió un bolso desgastado y sacó una carpeta con documentos amarillentos. «Guardé esto por años, con miedo, pero cuando supe que el hijo de ella estaba aquí, que el Señor lo estaba cuidando, la conciencia no me deja más callar». Ricardo tomó la carpeta con manos que intentaban no temblar. Dentro había registros médicos, fotografías, anotaciones manuscritas. Sofía no murió de complicaciones postparto como consta en el certificado. Esperanza dijo quedamente. Fue negligenciada, propositalmente. ¿Qué? Había órdenes, venidas de arriba, medicación mínima, alimentación reducida, aislamiento. Querían que ella desapareciera. Ricardo sintió la bilis subir. Las fotografías mostraban a una joven que había sido hermosa, ahora esquelética, ojos vacíos, de esperanza. ¿Quién dio esas órdenes? El director recibía pagos mensuales de una empresa, Mendoza Incorporated. El silencio fue ensordecedor. Raúl tomó los documentos, examinándolos con creciente horror. Esto es homicidio», susurró. «Intenté denunciar», Esperanza continuó, «pero fui amenazada. Tenía hijos pequeños en esa época, no podía arriesgar, pero ahora soy vieja. ¿Qué pueden hacerme? ¿Mi padre ordenó la muerte de Sofía?». «No puedo afirmar eso, pero alguien en la empresa Mendoza la quería muerta, y lo consiguió». Ricardo se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana.
La ciudad allá afuera continuaba su ritmo frenético, ajena al terremoto personal que ocurría en aquel despacho. ¿Por qué ahora?, preguntó sin girarse. ¿Por qué contarme esto ahora? Porque vi las noticias, vi que el Señor está protegiendo al niño, y pensé, tal vez el Señor sea diferente, tal vez haga justicia. Justicia, Ricardo rió amargamente. ¿Cómo se hace justicia para los muertos? Cuidando de los vivos, Esperanza respondió simplemente, garantizando que la verdad sea conocida. La verdad destruiría todo, la empresa, la familia, o liberaría, sugirió. Los secretos son prisiones, señor Mendoza. Lo sé. Viví en una por 20 años. Esperanza, Raúl intervino. ¿Sería testigo? ¿Si abrimos una investigación? Sí, es lo mínimo que le debo a Sofía. Después de que se fue, dejando los documentos, Ricardo y Raúl se quedaron en silencio por largos minutos. ¿Qué hacemos?, Raúl finalmente preguntó. No sé. Era la primera vez en años que Ricardo admitía no saber algo. Si esto sale a la luz, la empresa sobreviviría. Tú no estabas involucrado. Pero el legado de tu padre... ¡Que se joda su legado!, Ricardo explotó. Él la mató, Raúl, mató a la madre de Miguel. No sabemos si fue él directamente. No importa. Sucedió bajo su comando, con su dinero. Ricardo se pasó las manos por el rostro. ¿Cómo le cuento esto a Elena? ¿A Miguel? Tal vez no deberías. Al menos no ahora. ¿Más secretos? Protección, hasta que sepamos exactamente qué sucedió. Un toque en la puerta los interrumpió. Elena entró, Miguel a su lado. El niño estaba vestido con su mejor ropa, una camisa azul y pantalón negro que Ricardo había comprado la semana anterior. «Tío Rico». Miguel corrió hasta él. «¿Estoy bonito?» «Muy bonito». Ricardo logró sonreír, guardando rápidamente los documentos. «¿Hoy es día importante?» «Sí, muy importante. Abuela dijo que hoy deciden si puedo quedarme». Ricardo se agachó. «¿Quieres quedarte?» Miguel asintió vigorosamente. «Me gusta aquí. Me gustas tú. Me gusta Carmen. Me gustan los panqueques. Entonces vamos a garantizar que te quedes». Elena observaba la interacción con cariño, pero sus ojos perspicaces notaron la tensión en la sala. «¿Está todo bien?» «Sí», Ricardo mintió. «Solo preparativos de última hora». En el tribunal, la sala estaba más llena de lo esperado. Además de los oficiales necesarios, había periodistas. La historia del heredero Mendoza acogiendo a un niño especial se había filtrado, a pesar de los esfuerzos de Ricardo. Patricia Domínguez estaba allí, con su informe favorable. El juez, un hombre severo llamado licenciado Márquez, conocido por su imparcialidad, presidía. «Estamos aquí para determinar la custodia de Miguel Herrera», comenzó. «Entiendo que hay una petición conjunta». Raúl se levantó. «Sí, meritísimo. La señora Elena Herrera, abuela biológica, y el señor Ricardo Mendoza, tío biológico, piden custodia compartida». «¿Tío biológico?» El juez frunció el ceño. «No hay mención de paternidad en la partida de nacimiento». «Tenemos documentos probatorios, meritísimo». Mientras Raúl presentaba las evidencias, los pagos, los registros médicos, hasta una prueba de ADN que Ricardo había hecho discretamente, murmullos recorrieron la sala. «Señor Mendoza», el juez se dirigió a él, «¿por qué este interés súbito en un niño que el señor aparentemente desconocía?» Ricardo se levantó. La pregunta que había temido. ¿La verdad parcial o total? «Meritísimo. Descubrí la existencia de Miguel apenas recientemente. Cuando supe de las circunstancias de su nacimiento y de la negligencia de mi familia, sentí que tenía obligación moral de actuar. ¿Obligación o culpa? Tal vez ambas, pero también...» Ricardo miró a Miguel, que estaba sentado entre Elena y Carmen, jugando silenciosamente con un cubo mágico. «También amor. Miguel me enseñó más sobre familia en un mes de lo que aprendí en 40 años. Palabras bonitas, señor Mendoza, pero criar a un niño con necesidades especiales requiere más que palabras». «De acuerdo. Por eso establecí un fondo fiduciario para educación y cuidados médicos de Miguel».
La escuela Instituto Pedagógico ya tiene una plaza reservada. Terapeutas especializados fueron contratados, pero más importante, Ricardo hizo una pausa. Más importante, tiene una abuela que lo adora y que nunca dejó de luchar por él, incluso cuando no tenía recursos. No estoy tratando de reemplazarla, estoy tratando de apoyarla. El juez asintió pensativamente. Señora Herrera, ¿está de acuerdo con este arreglo? Elena se levantó temblando levemente. Sí, meritísimo. Don Ricardo es un buen hombre. Miguel lo ama, y él ama a Miguel. ¿Hay alguna objeción? Yo tengo objeción. Todos se giraron. Cristina estaba de pie al fondo de la sala, impecable como siempre en su traje Chanel. Señora Cristina Mendoza de Castillo, soy hermana de Ricardo Mendoza. El juez le hizo señas para que se acercara. ¿Cuál es su objeción? Mi hermano está siendo manipulado. Esta mujer, señaló a Elena, claramente entrenó al niño para aprovecharse de su bondad. ¿Bondad? Ricardo rió sin humor. ¿Desde cuándo me acusas de bondad, Cristina? Desde que perdiste la razón. Ricardo, estás destruyendo nuestro nombre, nuestra reputación. Señora Castillo, el juez interrumpió. ¿Tiene alguna evidencia de manipulación? El timing conveniente. El niño aparece justo cuando... ¿Cuándo qué? Ricardo desafió. Cuando finalmente descubrí que nuestro padre era un monstruo. Jadeos recorrieron la sala. Cristina palideció. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es verdad. Nuestro padre tuvo un hijo con una empleada vulnerable. Luego la abandonó para morir en un hospicio. Orden. El juez golpeó el martillo. Señor Mendoza, contrólese. Disculpe, meritísimo. Señora Castillo, a menos que tenga evidencias concretas, su objeción es solo opinión. Cristina miró alrededor de la sala viendo los rostros. Algunos curiosos, otros juzgadores. Ustedes no entienden, dijo finalmente. Esto va a arruinar todo lo que construimos. No, Ricardo respondió calmadamente. Va a reconstruir algo mejor. Salió de la sala sin otra palabra. El juez revisó los documentos una vez más. Miguel, llamó gentilmente. ¿Puedes venir aquí? Elena le susurró algo al nieto, quien se levantó nerviosamente y se acercó al juez. Hola, Miguel, ¿sabes por qué estamos aquí? Miguel asintió. Para ver si puedo quedarme con abuela y tío Rico. ¿Quieres quedarte con ellos? Sí, Miguel respondió sin vacilar. Abuela hace comida rica, tío Rico me enseña cosas, y hay jardín con flores. ¿Eres feliz? Miguel pensó seriamente. A veces me pongo triste, cuando pienso en mamá, pero abuela dice que está bien ponerse triste a veces. Tu abuela es muy sabia. Sí, y tío Rico también, él sabe matemáticas. Risas suaves recorrieron la sala. Hasta el juez sonrió. Muy bien, Miguel, puedes volver a sentarte. Mientras Miguel volvía, se detuvo al lado de Ricardo y susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran. ¿Hablé bien? Perfecto, Ricardo aseguró. El juez golpeó el martillo. Considerando los informes favorables de servicios sociales, el evidente vínculo afectivo entre las partes y los recursos disponibles para el bienestar del niño, concedo custodia compartida a Elena Herrera y Ricardo Mendoza. Elena comenzó a llorar. Miguel, sin entender completamente pero sintiendo la emoción, abrazó a la abuela. ¿Ganamos, abuela? Sí, mi amor, ganamos. Afuera del tribunal, los periodistas los rodearon inmediatamente. Señor Mendoza, ¿es verdad que Miguel es hijo de su padre? Señor Mendoza, ¿esto afecta la herencia? ¿Cómo reaccionó la empresa? Ricardo se detuvo, protegiendo a Elena y Miguel con su cuerpo. Por un momento, consideró ignorarlos a todos. Luego pensó en las palabras de Esperanza. Los secretos son prisiones. Daré una única declaración, dijo. Miguel Herrera es mi sobrino. Es un niño maravilloso que merece amor y protección, como todo niño. La familia Mendoza falló con él en el pasado, pero eso cambia ahora. Cualquiera que tenga problema con eso puede hablar directamente conmigo. Y sobre las alegaciones sobre su padre. Ricardo miró directamente a las cámaras.
Mi padre era un hombre complejo que tomó decisiones terribles. No puedo cambiar el pasado, pero puedo garantizar un futuro mejor. Para Miguel y para todos los Miguéis que fueron ignorados, abandonados, descartados por ser diferentes. Una reportera se empujó hacia adelante. ¿Esto es una admisión de culpa? Es una admisión de responsabilidad y una promesa de hacer mejor. En el auto, camino a casa, Miguel estaba inquieto de emoción. «Tío Rico, ¿voy a salir en la tele?» «Probablemente». «Genial, voy a ser famoso». Elena acarició el cabello del nieto. «Ya eres famoso para mí». «Abuela», Miguel dijo seriamente, «ahora que vivimos con tío Rico, ¿él es como mi papá?» El auto quedó en silencio. Ricardo encontró los ojos de Elena por el espejo retrovisor. «Soy tu tío», Ricardo dijo cuidadosamente, «pero voy a cuidarte como un padre cuidaría». «¿Entonces puedo llamarte papá a veces?» Ricardo sintió algo romperse y reconstruirse en su pecho. «Si quieres». «Papá tío Rico». Miguel rió. «Es grande». «Solo tío Rico está bien», Ricardo dijo, pero estaba sonriendo. Cuando llegaron a la mansión había un auto desconocido en el portón. Ricardo se tensó, pero se relajó al ver quién salía. Era una mujer joven, tal vez 30 años, con síndrome de Down como Miguel. Estaba acompañada de una mujer mayor. «Señor Mendoza», la acompañante dijo, «soy María González, de la Asociación Mexicana de Síndrome de Down. Esta es Lucía, una de nuestras adultas independientes». Lucía dio un paso adelante confiante. «Hola, Miguel». Miguel se escondió tímidamente detrás de Elena. «Disculpe aparecer así», María continuó, «pero cuando vimos las noticias, Lucía insistió en venir». «¿Por qué?», Lucía respondió ella misma. «Porque cuando era pequeña como Miguel, también pensaban que no podía hacer nada». «Pero mira», mostró una identificación. «Trabajo en oficina, tengo apartamento, tengo novio». Miguel salió de detrás de Elena, fascinado. «¿Eres como yo?» «Sí, y tú puedes ser como yo, puedes hacer muchas cosas». «¿Puedo tener restaurante?» «Claro, conozco un chef con Down. Hace comida muy rica». Mientras los niños conversaban, María explicó a Ricardo. «Creemos importante que niños con Down vean adultos exitosos con la misma condición. Modelos positivos». «Tiene sentido. Señor Mendoza, sé que es temprano, pero ¿consideraría convertirse en patrón de nuestra asociación? Su visibilidad podría ayudar a muchas familias». Ricardo observó a Miguel y Lucía conversando animadamente, la joven mujer mostrándole al niño fotos en su celular de sus logros. «Lo consideraré seriamente». Aquella noche, después de que Miguel se durmiera, después de contar la historia del día por lo menos 10 veces a cada persona en la casa, Ricardo encontró a Elena en el jardín. Estaba sentada en el banco donde habían compartido aquel primer abrazo familia. «Elena, necesito contarte algo». Ella lo miró, y Ricardo vio que lo sabía. De alguna manera, siempre lo supo. ¿Sobre Sofía? ¿Cómo? Una madre siempre sabe, Ricardo. Siempre supe que no fue natural. Ricardo se sentó a su lado, las palabras de esperanza pesando. «Tengo pruebas ahora. Podemos buscar justicia». Elena tomó su mano, su piel arrugada contra la de él. «La justicia no trae de vuelta a Sofía, y Miguel no necesita cargar ese peso». «Pero, Ricardo, ya me diste justicia. Le diste a Miguel un hogar, una familia, un futuro. Esa es más justicia de la que jamás soñé». «No es suficiente». «Sí lo es». Elena apretó su mano. «¿Sabes qué diría Sofía si estuviera aquí? Diría que mires hacia adelante, no hacia atrás, que hagas a Miguel feliz». Parece que fue sabia. Era pura, como Miguel. Elena hizo una pausa. «Ricardo, ¿puedo pedirte algo?» «Cualquier cosa. No dejes que el odio por tu padre envenene el amor que estás construyendo con Miguel. Él necesita tu amor, no tu rabia». Ricardo pensó en todos los documentos en su despacho, las evidencias de crímenes que podría exponer. Luego pensó en el rostro de Miguel cuando lo llamó papá tío Rico. «Tienes razón. Siempre tengo», Elena dijo con una pequeña sonrisa. Se quedaron sentados en silencio,
observando las estrellas aparecer sobre la Ciudad de México. Dentro de la casa, podían oír a Miguel riendo de algo en la tele, Carmen reprendiéndolo cariñosamente por aún estar despierto. ¿Sabes? Elena dijo suavemente. Sofía te habría gustado. Incluso siendo yo un Mendoza, especialmente por eso. Ella siempre creía que las personas podían cambiar, ser mejores. Probaste que tenía razón. Aún tengo mucho que aprender. Todos tenemos, pero estás en el camino correcto. Un grito de alegría vino de dentro de la casa. Miguel había convencido a Carmen de dejarlo comer helado antes de dormir de verdad. Mejor vamos antes de que convenza a ella de dar todo el envase, Elena dijo levantándose. Elena, Ricardo llamó cuando comenzó a caminar. Gracias. ¿Por qué? ¿Por confiar en mí? ¿Por darme una oportunidad de hacer algo correcto? Ricardo, dijo gentilmente, tú te diste esa oportunidad, en el momento que elegiste ver a Miguel como familia en vez de problema. Mientras caminaban de vuelta a la casa, Ricardo miró atrás una última vez. El banco del jardín, los girasoles de Miguel balanceándose suavemente en la brisa nocturna, la mansión que ya no parecía un mausoleo, sino un hogar. Todo había cambiado en cuestión de semanas. El hombre que entró en aquella despensa hacía un mes, furioso y listo para despedir a una empleada, ya no existía. En su lugar estaba alguien que Ricardo aún estaba conociendo, alguien capaz de amar, de proteger, de sacrificar, alguien que un niño especial llamaba tío Rico. «Papá tío», Miguel apareció en la puerta, el rostro manchado de chocolate. «Ven», Carmen dejó hacer Sunday. Ricardo subió los escalones, dejando atrás las sombras del pasado. Había helado para comer, historias para contar, una nueva vida para construir. Los fantasmas de Alberto Mendoza y sus víctimas siempre estarían allí, susurrando en los rincones oscuros. Pero a la luz del amor de un niño, hasta los fantasmas más sombríos perdían su poder. La mansión Mendoza, construida sobre secretos y ambición, se estaba convirtiendo en algo nuevo. Un lugar donde un niño con síndrome de Down podía soñar con restaurantes, donde una abuela cansada podía finalmente descansar, donde un hombre roto podía aprender a reconstruirse. No era perfecto, nunca lo sería, pero era familia. Y eso, Ricardo estaba aprendiendo, era el único tipo de perfección que importaba. Era día de inauguración del restaurante de Miguel, no un establecimiento real, sino una versión en miniatura que Ricardo había mandado construir en el jardín de la mansión. Una pequeña cocina funcional, mesas coloridas y un letrero pintado a mano por el propio Miguel. «Bienvenidos», Miguel, usando un delantal de chef que Elena había cosido, recibía a los invitados con entusiasmo. La lista era ecléctica. Elena, Ricardo, Carmen y los empleados de la casa, Lucía y algunos amigos de la asociación, Patricia Domínguez, hasta Raúl había aparecido. «El menú de hoy», Miguel anunció solemnemente, leyendo despacio de un papel, «es panqueque especial del chef». Cristina apareció en el portón, vacilante. Había llamado la semana anterior pidiendo hablar. Ricardo fue hasta ella. No sabía si sería bienvenida. Miguel invitó a toda la familia. «Tú eres familia». Miró el restaurante, a Miguel orgullosamente sirviendo panqueques torcidos, pero hechos con amor. «Parece feliz». «Es feliz. Ricardo, yo lo siento. Por lo que dije, por lo que pensé. Todos erramos, Cristina. ¿Puedo conocerlo propiamente?» Ricardo sonrió. «Ven, pero aviso, va a tratar de convencerte de comer por lo menos 3 panqueques». Mientras observaba a Cristina siendo encantada por el sobrino que había rechazado, Ricardo sintió una mano en su hombro. Era Elena. «¿Estás orgulloso?» «De él, siempre. De ti también deberías estarlo». La tarde transcurrió entre risas, panqueques y los sueños cada vez más elaborados de Miguel sobre su futuro imperio gastronómico. En algún momento se subió a una silla para hacer un discurso. «Quiero agradecer a todos, a abuela por amarme, a tío Rico por nuestra casa, a Carmen por las historias y a mamá en el cielo por hacerme especial». No había ojo seco en el jardín. Más tarde,
Cuando los invitados se habían ido y Miguel dormía, agotado pero feliz, Ricardo encontró una carta en su despacho. Era de Esperanza, la enfermera. Señor Mendoza, supe que decidió no proseguir con la investigación. Respeto su decisión. Ver las noticias sobre Miguel, verlo tan amado y protegido, me da la paz que busqué por años. Sofía estaría orgullosa. Continúe amando a ese niño. Es la mejor justicia que podemos dar a los que partieron. Esperanza. Ricardo dobló la carta cuidadosamente. Afuera podía oír a Elena cantando bajito mientras arreglaba la cocina del restaurante. Miguel murmurando en sus sueños en el cuarto arriba. La casa respirando con vida. Tomó el bloque azul que Miguel le había dado aquel primer día, ahora permanentemente en su escritorio como pisapapeles. Lo giró en la luz, observando las pequeñas marcas y rasguños que contaban la historia de un niño que jugaba con alegría, sin miedo de dejar marcas en el mundo. Ricardo Mendoza, el hombre que pasó 40 años creyendo que el éxito era no necesitar a nadie, había descubierto la verdad más fundamental de todas. Nos necesitamos unos a otros, y a veces los profesores más importantes vienen en los paquetes más inesperados. Allá afuera, los girasoles de Miguel se balanceaban bajo las estrellas mexicanas, creciendo siempre en dirección a la luz, como su pequeño jardinero había enseñado a todos en la casa Mendoza a hacer. La historia no tiene fin, porque las vidas reales no tienen finales perfectos, pero tiene continuación. Días llenos de desafíos y alegrías, lágrimas y risas, panqueques quemados y abrazos apretados. Que podamos todos, independientemente de la edad, darnos la oportunidad de ver el amor donde antes solo veíamos problemas. Que podamos ser el cambio que queremos ver en el mundo, comenzando por nuestra propia casa, por nuestra propia familia, por nuestro propio corazón. Gracias por estar aquí, por sentir junto, por no tener miedo de emocionarte. Hasta la próxima historia, querida amiga que está del otro lado de la pantalla. Y recuerda, como los girasoles de Miguel, siempre estamos creciendo en dirección a la luz. Basta permitir